Como he dicho antes, Dios es bueno, amén. Él tiene cuidado de sus hijos, está pendiente de nosotros. Sus oídos y sus ojos están atentos a nuestro clamor siempre. Y siempre significa en tiempos buenos, tiempos de bonanza, pero también en tiempos de dificultad, de prueba, de crisis. Dios es fiel aún en medio de los problemas. Dios permite a veces los problemas y las pruebas para que entendamos qué clase de fe tenemos. Porque a veces decimos que creemos, pero cuando nos viene la más mínima prueba, dejamos de creer. Entonces eso no es fe. La fe es en los momentos difíciles sentirnos respaldados por el Señor. Él está siempre con nosotros y Él nos ayuda a salir de cualquier problema, de cualquier dificultad, y no nos probará más allá de lo que podamos resistir. Así lo dice tu palabra, su palabra. Bien, vamos a seguir tratando el tema que comenzamos la semana pasada, que son las consecuencias de una vida plena, de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Estuvimos estudiando en el anterior estudio sobre que hemos nacido, los creyentes, cuando nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida. Nacemos para ser vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores, que significa que somos invencibles, pero siempre al lado de Cristo, con la fuerza que Cristo nos transmite. Y Dios quiere que vivamos en esa vida plena y abundante. Y claro, esto trae unos efectos, pero también unas consecuencias positivas y algo que tenemos que hacer de nuestra parte para poder vivir esa vida plena que Él quiere que vivamos. Estas consecuencias, estos efectos, los podemos ver analizando, como dijimos, el Evangelio de Juan. Jesús se autodefine como el buen pastor y nos muestra su deseo y el motivo de su venida a esta tierra. Él lo dice en Juan capítulo 10, verso 10. Dice, yo he venido para que tengáis vida. Esa vida se traduce con la palabra Zoe, que significa vida eterna. Él quiere que empecemos a vivir la vida que Él nos promete, que Él quiere que vivamos como un anticipo de la eternidad en su presencia, quiere que empecemos a vivirla aquí. Por eso es una vida plena y es una vida abundante. Jesús nos marca, nos muestra también cómo podemos ser acreedores a recibir esa vida plena y abundante. El que obedece y hace lo que Jesús manda, sus mandamientos, demuestra que le ama de verdad. La obediencia es una prueba de amor. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, a través de su palabra, a través de la meditación de la palabra, de la guía del Espíritu Santo, también de la predicación del Evangelio, Dios nos habla. Y entonces nos habla con un fin y con un propósito, que es que le obedezcamos. Entonces la obediencia trae como consecuencia esa vida plena y abundante. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia andamos en mal camino, porque Dios nos exige obediencia. A Adán y Eva le puso una prueba, ¿verdad? Ellos vivían en un paraíso sin problemas, sin dificultades, muerte, o sea, vida eterna. Ellos estaban viviendo en el paraíso, la vida eterna, una vida que no tendría fin, pero les puso una condición, les exigió obediencia, no por un capricho, sino porque, repito, la obediencia trae bendición y la desobediencia, por el contrario, nos trae maldición. Para Dios no hay término medio. O somos o no somos. O creemos o no creemos. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Con un pie en cada lado no es posible servir a Dios como Él se merece y como Él desea y como Él exige también. El que ama así a Cristo, cuando le obedece, el que ama así a Cristo, Dios el Padre promete a Jesús que lo amará. Y también Él mismo lo promete. Y también le revelará con la ayuda del Espíritu Santo cómo es en realidad Dios. Los que no me aman, dice Jesús, no me obedecen. Tienen mi palabra para seguirla y obedecerla
y también tienen a mi iglesia, está diciendo Jesús, la cual compré con mi propia sangre, pagó un alto precio, para que cumpla con su ministerio y enseñe las verdades del Evangelio. Y luego nos hace una gran promesa, la promesa del Espíritu Santo, el cual vino después de que Jesús cumplió con su ministerio. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a amar a Dios. Si tú deseas amar a Dios, busca la guía, la dirección del Espíritu Santo. Él te va a enseñar cómo amar a Dios de verdad y te va a enseñar también a obedecer sus mandamientos al morar en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero mora no de vacaciones. El Espíritu Santo quiere actuar, quiere moverse dentro de nosotros y a través de nosotros para que seamos guiados a conocer a Dios, a hacer su voluntad y también dar testimonio al mundo que nos rodea de en quién creemos. Dios es un Dios creíble, Dios es un Dios fiable. Te puedes fiar plenamente de Dios. De los hombres podemos fiarnos o no fiarnos, porque los hombres, las personas de este mundo, cuando me refiero a los hombres bíblicamente, habla de seres humanos, mujeres, niños, varones. Todos deben obedecer a Dios si quieren ser bendecidos y deben ser guiados, dejar que el Espíritu Santo actúe. Algunos creyentes tienen al Espíritu Santo de adorno. Yo lo digo como un florero en casa que lo dejas, lo limpia, está ahí y no se mueve. El Espíritu Santo quiere moverse, quiere que nos movamos, que seamos guiados por Él a tomar quizá las decisiones apropiadas, que sin su guía seguramente las tomemos equivocadamente. Además, el Espíritu Santo nos muestra el mensaje acerca del cielo, la perfecta coparticipación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el amplio espacio que tiene el cielo, las amplias moradas para todos aquellos que lo merezcan, que merezcan estar en esa morada que Cristo prometió que iba a prepararnos para todos aquellos que seamos dignos, merecedores de estar ahí. En segundo lugar, el Espíritu Santo también nos muestra el mensaje sobre cómo debe ser el verdadero creyente, que no es otro que aquel que vive en la plenitud de vida, permitiendo que el Espíritu Santo sea su guía, controle y exprese el carácter de Cristo en nosotros. Pablo nos habla de deberes cristianos, obligaciones, porque a veces nos gustan los privilegios. La bendición de Dios nos gusta a todos, ¿verdad? Pero también hay unas obligaciones que no todos cumplen y que no a todos le gustan. Pero Dios exige, para poder vivir en esa vida plena y abundante, unas obligaciones a todos los cristianos. Y vamos a analizar el capítulo 12 de Romanos, que es donde Pablo enumera las características del verdadero cristiano, el deber de un verdadero cristiano. Dice así el versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo es que debemos dedicar nuestro cuerpo físico al servicio de Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor, y debe ser un sacrificio vivo y santo. Esta es la clase de sacrificios que le agradan a Dios, un sacrificio real y alejado del pecado. No podemos usar nuestro cuerpo como instrumento para pecar, y estoy hablando de inmundicia sexual, de adulterio, de fornicación. No podemos usar nuestro cuerpo donde habita el Espíritu Santo para fornicar o para vivir en adulterio. Pablo está expresándolo muy claramente. El sacrificio vivo y santo
Santidad significa transformación, haber sido transformados. Cuando nos convertimos de verdad, el Espíritu Santo produce en nosotros una transformación que nos convierte en nuevas personas, nos convierte en nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Ya no somos lo que éramos antes. Si tú dices que te has convertido pero sigues haciendo lo mismo que hacías antes de convertirte, realmente no ha habido una transformación. No ha habido un cambio radical, que es lo que significa transformación, pero no un cambio exterior, no un cambio físico, un cambio espiritual, un cambio interior, que es lo que realmente somos. Porque nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo de carne y hueso, pero lo que realmente somos es el espíritu, y el espíritu no muere. El cuerpo va a la tierra, el polvo va al polvo, pero nuestro espíritu, que es lo que realmente somos, es eterno. Así que debemos cuidar en esta tierra dónde va a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Yo te preguntaría. ¿Dónde crees tú, según tu vida, tu comportamiento, tu testimonio? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Recuerda que la eternidad no tiene principio, ni tiene fin. La vida física, nuestra vida aquí en esta tierra es efímera, relativamente corta. Pasa que no te enteras. Pero la eternidad no se acaba jamás. Por eso debemos cuidar dónde va nuestra alma cuando salga de nuestro cuerpo físico, dónde va nuestro espíritu. Con Dios por toda la eternidad, gozándonos en su presencia, o al infierno, al fuego que jamás se apaga. Jamás significa la eternidad, fuego eterno. Imaginaos que os quemáis con una cerilla, el daño que os produce un quemar cuando te quemas, ¿verdad? Pues imaginaos toda la eternidad ardiendo en el fuego que jamás se apaga, por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer los mandamientos de Cristo. Dios no nos pone mandamientos porque es un caprichoso, nos pone mandamientos para nuestra bendición, para que nos salvemos de la condenación eterna. Él no envía a nadie al infierno, nos vamos nosotros por nuestra cabezonería y por nuestra vida de pecado. Dios no envía a nadie al infierno voluntariamente, vamos nosotros. Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz para salvarnos, para perdonarnos. Entonces, ¿cómo va a querer condenarnos? Es algo que a veces no entendemos, incluso los verdaderos cristianos no entendemos esto. Esa palabra que se dice, Dios te va a condenar. Dios no condena a nadie, no quiere condenar a nadie. Dios quiere que todos sean salvos, pero para eso debe producirse el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio radical en tu forma de vivir. Voy por aquí y doy 180 grados. No se puede arrepentir uno poco a poco. Ahora un poquito, luego otro poquito, no. Tienes que dar un cambio radical, instantáneo. Porque eso nos va a beneficiar, va a permitir nuestra salvación y además que vivamos una vida plena y abundante aquí en la tierra, no una vida mediocre. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Os dais cuenta? Transformación. La transformación demuestra nuestra verdadera conversión. Si no hay una transformación, la conversión que tú aseguras es una conversión falsa. Porque el fruto de la transformación es la obediencia. Si no hay obediencia, porque no ha habido un cambio radical. Dice, no os conforméis, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación
de vuestro entendimiento. O sea, la renovación de vuestra mente. Renovar la manera de pensar tozuda e equivocada que a veces tenemos y no salimos de ella. Reconocer que estamos en un error y que debemos salir de ese error. Para así, dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos, hermanos, imitar las conductas, tradiciones, ni las costumbres de este mundo. Más bien debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderemos a conocer cuál es la verdadera y perfecta y agradable y buena voluntad de Dios. Jesús le dijo a los escribas y fariseos, y que se puede aplicar hoy a los religiosos de hoy. Dice, vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en Romanos capítulo 12, ahora el versículo 3, sigue Pablo diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos reparte a cada uno una medida de fe, una semillita de fe, pero nosotros debemos desarrollar esa fe. ¿Cómo se desarrolla esa fe? Poniéndola en práctica, actuando, dando pasos de fe. Entonces, Pablo está diciendo que basados en el privilegio y la autoridad que Dios nos ha dado, Pablo nos advierte que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Debemos ser realistas y evaluarnos a nosotros mismos. No echarnos flores y besitos, que a veces es lo que hacemos. Somos los mejores, los más guapos, los más inteligentes, lo sabemos todo. Sino que debemos analizarnos, evaluarnos realmente cómo somos y hacerlo según la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Versículos 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo físico tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, somos una unidad, somos un cuerpo, todos somos un cuerpo, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Igual que en un cuerpo humano. Imaginaos que cada miembro de nuestro cuerpo actúe independientemente. Nuestro cuerpo, nuestra vida sería un caos. Un brazo dice para allá, otro brazo para allá, un pie para la izquierda, el otro para la derecha, un ojo va a la izquierda, el otro hacia arriba. ¿Os imagináis un cuerpo así? Pues a veces somos el cuerpo de Cristo así, la Iglesia. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana, cuando no sabe que nos pertenecemos los unos a los otros y que cada uno tiene su función. El ojo no puede ser oído, ni el oído boca, ni la mano pie. Cada uno lo ha puesto Dios en su oficio y tiene que hacer lo que Dios le ha ordenado que haga. A veces hay creyentes que quieren imitar el don o el talento que Dios le ha dado a otro. Usa el tuyo propio, que Dios reparte y reparte como Él quiere. Ningún miembro del cuerpo puede vivir también si se separa del cuerpo. ¿Entendéis? Si tú te cortas una mano, ¿qué le pasa a la mano? Que muere, y hay que enterrarla. Porque separada del cuerpo muere. O eso le ocurre a muchos creyentes, que viven separados de los demás, del resto del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Así analicemos, evaluemos nuestra vida y entendamos que somos partes de un mismo cuerpo, somos miembros, todos miembros de un mismo cuerpo.
Por eso el verso 6, 7 y 8 nos dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, con cuidado, el que hace misericordia, con alegría. Dios en su gracia, hermanos, nos da diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, de proclamar el Evangelio de Cristo, de hablar al pueblo de Dios a través de ti, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si te ha dado el don de servir a otros, sirve, pero hazlo bien y hazlo con gozo, no a regañadientes. Si eres maestro, enseña bien la sana doctrina. Y digo sana doctrina porque hay mucha porquería hoy en diferentes llamadas iglesias cristianas. Algunas incluso niegan la divinidad de Cristo. Y se llaman cristianas y niegan a Cristo. Tremendo. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos con alegría. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, no con tacañería. Si Dios te ha dado la capacidad de ser líder, toma la responsabilidad, pero tómala en serio. Prioriza el servicio a Dios por delante de tu trabajo incluso, porque el trabajo te lo ha dado Dios. Por eso debes priorizar el servicio a Dios por delante de todo. Si tienes el don de mostrar bondad, bondad es la tendencia a hacer el bien, hazlo y hazlo con gusto. Versículos 9 y 10. El amor en los verdaderos cristianos debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo. Sentir náuseas cuando hacemos algo malo. Y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Significa amor de hermanos, de familia. Somos la familia de Cristo, somos la familia de Dios. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Si yo te honro a ti y tú me honras a mí, todo va a funcionar. Nos debemos honra mutua. No debemos fingir a los demás. Eso es hipocresía. No debemos ser hipócritas. Jesús se metió mucho con los hipócritas, los escribas y fariseos, que decían, obligaban a hacer, pero ellos no hacían nada. Hipocresía. Y amemos la verdad. Odiemos la mentira. Cristo se proclamó como la verdad auténtica. Y nosotros, que creemos en Jesucristo, que es la verdad, no podemos mentir. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y cuando prometas algo, cúmplelo. Así lo enseña la Biblia. Si no has de cumplir lo que prometes, no prometas. Amén. Debemos aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno, amándonos unos a otros con un afecto y amor genuino y verdadero. Y además debemos disfrutar, debemos deleitarnos al honrarnos mutuamente. Versículos 11 al 13. En lo que requiere diligencia, diligencia significa cuidado, disposición, rapidez, no perezosos, fervientes en espíritu, o sea, un espíritu ardiendo, sirviendo al Señor, que cuando sirvamos al Señor nuestro espíritu
arda de pasión y de gozo por ese servicio que le estamos haciendo al Señor. Gozosos en la esperanza. La esperanza significa que sabemos, entendemos que las promesas de Dios se cumplen y por eso debemos estar gozosos. También sufridos en los momentos de tribulación. Tenemos que aprender del sufrimiento. Jesucristo fue experto en sufrimiento. Él nos marca el ejemplo y cuando nosotros aceptamos el sufrimiento estamos demostrando nuestra fe en aquel que lo sufrió todo por nosotros. Amén. Constantes. Esto sí que me gustaría hacer hincapié. Constante significa sin parar, sin arrojar la toalla, en la oración. Hermanos, es una necesidad orar. Yo repito muchas veces, la oración es como el aire que respiramos. Si dejáramos de respirar, ¿qué ocurriría? Moriríamos. Pues la Iglesia, el creyente que no ora, se muere espiritualmente, porque la oración es la respiración del pueblo de Dios. Por eso me gustaría que la Iglesia se llenara los martes cuando tenemos culto de intercesión y de oración. Que el Espíritu Santo pudiera tocarnos el corazón y decir, necesitamos orar. Hoy en día hay muchísimos motivos para orar. Motivos personales, seguro que los hay, seguro. Seguro que tenemos algún familiar que aún no se ha convertido. Seguro que tenemos algún problema con alguien. Seguro que tenemos algún problema con el esposo o con la esposa. No todos, y no siempre, pero en algún momento. Necesitamos orar por todo eso. La oración une y mueve la mano de Dios. Además, todo lo que conseguimos, todo lo que Dios nos concede, es a través de la oración ferviente. No la rutina, no el rezar, repetir cosas que alguien nos ha enseñado. Es hablar con Dios directamente. Eso es un gran privilegio. El Dios de la creación, el Dios que ha creado el universo, las estrellas. El hombre conoce del universo el 0,0001 de lo que es en realidad el universo, la grandeza del universo. Y eso no se ha creado por una explosión y ha puesto las cosas como están. No, eso es imposible. Es más difícil creer eso que creer en que hay un ser supremo, que yo llamo el artista de la creación, que lo ha creado todo como está. Y que Dios el Padre ahora mismo está pendiente de que todo funcione en orden. Si Dios levantara, digamos, la mano y dijera mirara para otro lado, ¿qué ocurriría con este mundo? Los planetas empezarían a chocar unos con otros, sería todo un desastre. Pero Dios tiene el control. Y tiene el control de tu vida si tú deseas que Él lo lleve para tu bien. Versículo 13, compartiendo. La vida cristiana es compartir, servicio y también cubrir necesidades. Primeramente las necesidades de los santos, de los que viven en santidad, de la Iglesia de Jesucristo, y después a toda la gente que nos rodea. Es un privilegio servir a los demás, es un privilegio ayudar a los demás. Y también dice practicar la hospitalidad. Hay personas que no dejan entrar a su casa a nadie. No sé por qué. Si no has barrido, barre y ya puedes recibir a la gente. Si no has hecho las camas, hazlas. A veces no se recibe a la gente precisamente porque está la casa, como se suele decir, patas arriba. Pues pon las patas abajo y empieza a ser hospitalario y a invitar a los hermanos a compartir un café, unos churros con chocolate. Sé hospitalario, recibe a las personas, recibe a tu familia, porque somos una familia. No le cierres la puerta a nadie. Mi casa está ahí abierta para todo el que quiera ir.
Pero no ir todos juntos que no cabéis. Y poco a poco, dosificándose. Calle Morera, capítulo 5, dijo capítulo 5. Calle Morera, número 5, 1G. Todavía no está el portero automático puesto. Están cambiándolos, poniéndolos nuevos y todavía no me ha tocado. Bien, no seamos nunca perezosos, hermanos. Más bien debemos trabajar con esmero, con gozo, con alegría, servir a Dios con entusiasmo. Debemos también alegrarnos por la esperanza segura que tenemos, sabiendo que Dios cumple lo que promete. Nosotros, los hombres, los seres humanos, las personas, a veces no cumplimos lo que prometemos, pero Dios es diferente. Dios cumple lo que promete. Lo que pasa es que sus promesas, la mayoría, están condicionadas a nuestra forma de hacer las cosas. Si yo voy en contra de lo que Dios te dice que hagas para darte una promesa, jamás vas a recibir esa promesa. ¿Estáis entendiendo? Las promesas de Dios las cumple siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. La parte que nos corresponde es nuestra. A veces queremos que Dios lo haga todo. Dios hace su parte y la hace bien, cumple sus promesas. Pero te exige a ti algo, que si no lo haces, jamás vas a recibir la promesa. Ya se lo explicó muy bien a Josué, cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué se necesita ser valiente y esforzarse si Dios va a hacer las cosas solo? Pero Dios es bien claro en su palabra. Esfuérzate y sé valiente, le dice hoy Dios a su iglesia. Y yo cumpliré mi pacto con vosotros. Tenemos que tener también paciencia cuando estemos pasando dificultades, sabiendo que el tiempo es del Señor y que a su tiempo Dios nos dará la victoria, y seguir siempre orando. Orar sin cesar, como decía Pablo, no es estar todo el día de rodillas, sino una actitud de comunión con el Señor en todos los pasos que demos en ese día, que el Señor esté en nuestra mente y que cualquier paso que demos, Señor, voy bien. No hace falta que estés todo el día de rodillas o orando, pidiéndole cosas, que a veces nos pasamos el tiempo pidiéndole cosas. Hay que también ser agradecidos, sentirnos orgullosos de Él, decirle lo que le amamos, lo que le necesitamos, lo bueno que es con nosotros. Deja de pedirle, si Él sabe la necesidad que tienes. Adóralo, alábalo, siéntete orgulloso del Dios y Padre Celestial que tienes, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón si están de acuerdo a su palabra. Amén. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Es duro, ¿verdad? Pero lo está diciendo en imperativo. Es un mandamiento, es una orden. Bendecid a aquellos que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué significa maldecir? Hablar mal de alguien. Cuando tú hablas mal de alguien, estás maldiciéndolo. Cuando tú hablas mal de la iglesia, del cuerpo de Cristo, te estás maldiciendo a ti misma o a ti mismo si te consideras parte del cuerpo de Cristo. Por eso, ojo con criticar a la iglesia que Cristo pagó con su sangre. Se pagó un gran precio por la iglesia de Jesucristo y tú no puedes hablar mal de la iglesia. Si lo haces, arrepiéntate, porque estás en un peligro enorme. Y no digo ya de maldecir a los pastores. Que a veces los maldecimos, hablamos mal de ellos, porque son muy severos, son muy duros. Pero Dios me va a exigir cuentas y me va a decir, ¿por qué engañaste a la gente? ¿Por qué permitías el pecado cuando yo no lo permito? Él me va a pedir cuentas. ¿Y qué diré yo? No, es que por amor, por misericordia, es que no hay excusas.
la mayor prueba de amor de un pastor o de un siervo de Dios es decir la verdad, aunque duela. Más vale herir con la verdad que matar con la mentira. Lo dijo John Hus momentos antes de ser quemado en la hoguera. Más vale herir con la verdad que matar con la mentira. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto habla de compartir, hermano. Y si un hermano está triste, arrímale el hombro. Si un hermano ha caído, no lo machaques, levántalo, ayúdale, con amor, con misericordia, como Dios tiene amor y misericordia con nosotros. Unánimes entre vosotros. Unánime significa no estar todos juntos, significa pensar lo mismo, sentir lo mismo, hacer lo mismo, desear lo mismo, estar en la misma visión, en la misma misión. Una misión sin visión no funciona. Debe haber visión para poder llevar a cabo la misión. Y unánime significa eso. Pensar lo mismo. Estás todos en la misma línea. No altivos, no soberbios. Aquí mando yo y se hace lo que yo diga. Jamás en mis 25, 26 años de pastorado he dicho que yo hago lo que hago porque soy el pastor. ¿Habéis oído de mi boca alguna vez eso? ¿Hacer esto porque yo lo mando? Aquel que hace eso es porque no tiene autoridad y quiere que se le reconozca. La autoridad se reconoce sola sin que tú lo digas. Asociándose con los humildes, con las personas normales, sencillas. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, debemos bendecir incluso a aquellos que nos persiguen. Nunca los maldigamos, hermanos, nunca maldigamos a nadie aunque se lo merezca, nunca. Sino pedirle a Dios en oración que Dios los perdone y los bendiga a ellos también, aunque sean nuestros enemigos. Cristo también murió por ellos. Y a veces no recordamos eso, que Cristo murió por toda la humanidad, por los que creemos, pero también por los que no creen, lo desprecian y son sus enemigos. Porque todo aquel que vive de espaldas a Dios es enemigo de Dios, todo aquel que vive en pecado es enemigo de Dios. Pero Dios tiene amor y misericordia por ellos. Y si se arrepienten, como decíamos en la escuela bíblica, si se arrepiente, Él borra los pecados. Borrar significa que desaparecen y no se acuerda de ellos. Eso es tremendo, ¿verdad? A veces nosotros recordamos las ofensas, pero Dios dice que borra nuestros pecados si nos arrepentimos de verdad y abandonamos el pecado. Y ya se olvida como si no hubiésemos pecado. Así es nuestro Dios, hermanos. Vivir en armonía, amistad y buena correspondencia entre nosotros. No seamos tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común, la gente llana, y no pensemos que lo sabemos todo. Hay un refrán por ahí que dice: no te acostarás sin saber una cosa más. Aunque tengas 70 años, 80, 90, siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Incluso de los más nuevos, de los más bebés espiritualmente, igual te pueden enseñar algo. Pero a veces somos tan orgullosos que decimos: este que lleva 4 días en el Señor me va a enseñar a mí que llevo 30 años, o 20, o 15. No seamos tan orgullosos, hermanos, y despreciemos lo que Dios nos puede hablar a través de una persona, un bebé moderno, o sea, un recién nacido en la iglesia, un nuevo creyente. Versículos 17 y 18. Dice: no paguéis a nadie mal por mal.
¿Qué pasa cuando multiplicamos mal por mal? Que se multiplica la maldad. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, todas las personas. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, de vosotros, estad en paz con todos. Yo te pregunto, hoy, en este momento, día 1 de diciembre del 24, ¿estamos en paz con todos? ¿O tenemos alguna cosilla por ahí que nos quita la paz? Pues toma la decisión, tómala ya, antes de que empiece un nuevo año, tómala ya y devuelve bien por mal. Nunca debemos devolver a nadie mal por mal, nunca, jamás. Y debemos comportarnos de tal manera que todo el mundo vea que somos personas honradas, personas justas, verdaderos cristianos, hijos de Dios, y hacer lo posible. Yo tengo que hacer lo posible por vivir en paz con todos. Si alguno no quiere vivir en paz conmigo, es lo que está diciendo, no es problema mío. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de mí, yo quiero estar en paz con todos. Ahora, si tú no quieres estar en paz conmigo, el problema es tuyo. ¿Estáis entendiendo? Versículo 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sabéis que la ira de Dios siempre es santa? ¿Qué significa siempre está justificada? El ser humano merece esa ira. No es lo mismo que la ira humana, que a veces nos airamos de una forma incorrecta. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego encontrarás sobre su cabeza. Y el versículo 21, un versículo clave y rotundo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, nunca debemos tomar venganza por nosotros mismos. Dejemos que Dios se encargue con su justa y siempre justificada ira, que habla de justicia. La justicia de Dios es que da a cada uno lo que se merece y no dará por inocente al culpable. Las Escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré a estas personas que os están haciendo mal. Yo, vosotros no, yo les daré lo que se merecen. Yo os haré justicia, dice el Señor. Por eso jamás tomemos la justicia por nuestra mano. Por el contrario, dice Pablo, si nuestros enemigos tienen hambre, debemos darles de comer. Si tienen sed, también darles de beber. Hacer esto, estaremos amontonando como carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. En otras palabras, se les caerá la cara de vergüenza al ver que te están haciendo daño, que son tus enemigos, y tú le haces un bien. Entonces se les cae la cara de vergüenza. Y puedes recuperar la amistad. Y lo más importante quizá, y lo más probable es que se conviertan al Señor. Y Dios les perdone. Y de ser tus enemigos, pasen a ser tus amigos y amigos del Señor. Amén. Qué bueno. Y por último, no debemos permitir que el mal nos venza, sino debemos vencer el mal haciendo todo el bien que podamos. Todo esto que enumera Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, parecería imposible de conseguirlo, ¿verdad? Muchos dirán, es que es muy difícil todo lo que Pablo dice. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, de estar llenos del Espíritu Santo, Él nos va a transmitir el poder, su dinamita para conseguirlo. Para ello debemos vivir, debemos movernos en el fruto del— ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor.
como la base de todas las características de ese fruto. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 16 nos dice: andad en el Espíritu y no alimentéis los deseos pecaminosos de la carne. Y el verso 22 al 25 dice: mas el fruto es un fruto solo, es el amor, que a través del amor tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, los deseos pecaminosos, con sus pasiones y deseos los han crucificado en la cruz. O sea que están muertos si somos verdaderos cristianos. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en esta vida. De esta manera no nos dejaremos llevar por los impulsos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa. Si tú quieres vencer, si tú quieres salir del pecado, empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo. Empieza a tener relación con el Espíritu Santo, que Él te va a redarguir, te va a decir lo que estás haciendo mal y lo que tienes que hacer para reconciliarte con Dios. La clase de fruto que produce el Espíritu Santo es eso: amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, ser amables con los demás, bondad, la tendencia a hacer el bien, fidelidad a Dios y fidelidad a los hermanos, humildad, reconociendo nuestras carencias y nuestra dependencia de Dios, y dominio propio, no demonio propio, dominio propio, saber controlarnos cuando debemos controlarnos. Y dice que no existen leyes contra estas cosas, que quiere decir que cumpliendo todo esto no harían falta las leyes humanas, ¿verdad? Las leyes humanas están para corregir precisamente cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hay que hacer. Ya estoy terminando. Los que le pertenecemos a Cristo Jesús, por haberlo reconocido como nuestro Señor y Salvador personal, hemos clavado en la cruz, hermanos. Nuestro viejo hombre está clavado en la cruz. No lo descuelgues, déjalo ahí y vive en el nuevo cuerpo, en la nueva naturaleza que Dios te ha dado. Una naturaleza limpia, eres una nueva persona en Cristo. Deja al viejo hombre crucificado en la cruz. Hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza humana y pecaminosa. Si vivimos por el Espíritu, debemos seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así las decisiones que tomemos serán las correctas. A veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y luego queremos que Dios nos dé el visto bueno. Y al salirnos mal, incluso culpamos a Dios. Señor, yo te lo dije. Pero Él te va a decir: tú me lo dijiste, pero ya habías tomado ya la decisión. A mí no me preguntaste. Si salió mal la cosa, es tu problema. Yo estoy aquí para guiarte, para ayudarte, para darte el consejo que necesitas para que tomes la decisión correcta. Pero si lo haces por tu cuenta y esa decisión te trae problemas, a mí no me culpes. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos la semana que viene con el tema: el Espíritu Santo da testimonio de cuál es nuestra realidad como creyentes y cuál es la nueva identidad que tenemos, el nuevo carné de identidad que tenemos cuando nos convertimos. Dejamos de pertenecer al antiguo dueño, dejamos de ser hijos del diablo y pasamos a ser hijos de Dios. Es un cambio radical y rotundo que los demás tienen que ver en nosotros. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. Seguimos la semana que viene.